Hola a todos, en este video continuaremos con las aplicaciones que tiene la integración y vamos a hablar acerca de el área entre curvas. Entonces, lo primero que nosotros sabíamos, ¿cierto? Es que cuando nosotros tenemos una función, y voy a tratar de dibujar por aquí em, la función f de x, en verde la vamos a dibujar, ¿cierto? Y la primera aplicación que nosotros teníamos es que, bueno, si esto de aquí era el valor de A y esto de acá era el valor de B, entonces nosotros qué decíamos, y es que la integral desde a b de f de x representa el área bajo la curva, ¿cierto? Entre A y B, pero el área que forma la curva y el eje X, es decir, esta área de acá, la que llamaríamos esta área en verde, ¿cierto? Pero teníamos cuidado de que en caso de que la función fuera, por ejemplo, la función g de x, y ahí, a ver, no está hasta b, ya, fuera la función g de x, borraremos aquí un poquito, ya. Entonces, una función g de x que toma es valores negativos de nuestro valor acá de y. Entonces nos damos cuenta de que esta integral desde a b de f de g de x, perdón, la integral de a b de x, también nos daba el área bajo la curva, ¿cierto? Que formaba la función y el eje x, pero teníamos que tener cuidado porque esta integral nos daba un valor que era menor que cero, mientras que esta nos daba un valor que era mayor que cero. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué sucedería si lo que yo quiero es encontrar el área que hay entre estas dos curvas, es decir, la suma del área azul y el área verde. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vamos a necesitar hacer lo siguiente. Y es que vamos a borrar este relleno que teníamos por aquí. Y ahora yo les voy a pedir que planteemos lo siguiente. Vamos a dividir este intervalo desde a b en n partes. Entonces, si este es a, este de aquí va a valer x sub 1, este de aquí va a ser un valor de x sub 2, ¿cierto? Vamos a seguir así hasta que lleguemos a un valor de x sub k, ¿cierto? Y vamos a seguir así sucesivamente hasta que lleguemos a un valor de x sub n menos 1, ¿cierto? Y b es el mismo x sub n y a es el mismo x sub 0, ¿listo? Y entonces a mí lo que me interesa es conseguir un área. Entonces vamos a pensar en las sumas de Riemann y vamos a tomar el extremo derecho de f de x, es decir, el punto que quedaría por acá, por aquí, por acá, por acá, por aquí y el último, ¿cierto? Y entonces recuerden lo que hacemos, ¿no? Dibujamos aquí un segmento que va a tener una longitud delta de x, ¿cierto? Y vamos a trazar después de esto un pequeño rectángulo. Y esto sería lo que nos da la integral de AB de f de x, ¿cierto? Entonces, este valor derecho de aquí, ¿es quién? F de x sub k. ¿Listo? Y ahora con g de x vamos a hacer algo similar y es que vamos a tomar el valor derecho, que viene a ser estos valores de aquí, ¿cierto? Y de igual manera vamos a trazar unos rectángulos que me van a ayudar a aproximar esa área. Y entonces vemos que a partir de rectángulos estamos aproximando el área entre esas dos curvas. Pero yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale este punto de acá? Este punto de acá vale g de x sub k. ¿Y qué sucedería si yo quiero encontrar el área de este rectángulo
de esta división que tenemos acá. Entonces, yo sé que el área de un rectángulo normalito, ¿sí? Que podríamos pensar lo que es como este rectángulo, ¿sí? Y que por acá está pasando el eje X, ¿listo? Acá en esta esquina está tocando f de x y acá en esta esquina de abajo está tocando la función g de x, ¿ok? Y nosotros podríamos decir que si la distancia que hay desde acá hasta acá la llamamos una altura, y ya sabemos que el ancho es delta de x, o sea, eso es lo que hay desde aquí hasta acá, y que eso es uniforme a lo largo de todo el rectángulo, si no, no sería un rectángulo. Ya definimos que delta de x es igual a b menos a sobre n, ¿cierto? ¿Cuál sería el área de este rectángulo individual, ¿cierto? Entonces yo sé que esa área del rectángulo, llamémoslo el rectángulo K, va a ser igual a delta de x que multiplica a la altura, ¿cierto? Y yo les hago la pregunta, ¿quién es esa altura? ¿No? Y esa altura es una cantidad positiva porque es una distancia. Entonces esto es a sub k, que es igual a delta de x y multiplica ¿quién? Entonces esta altura de aquí es f de x, ¿cierto? Y a f de x, ¿qué tenemos que sumarle? Tenemos que sumarle esta altura ahora desde aquí hasta acá. Pero si nosotros decimos que esto es más g de x, resulta que g de x tiene un valor negativo, ¿cierto? Por eso está debajo del x. Entonces lo multiplicamos por menos 1 para que ahora tengamos una cantidad. Y ahora sí, ya podríamos decir que el área entre curvas va a ser aproximadamente ¿quién? Va a ser la sumatoria, ¿cierto? Desde que i vale ¿cuánto? 1, ¿cierto? Porque estamos tomando el extremo derecho hasta que i valga n, ¿cierto? De las áreas sub i. ¿Y quiénes son esas? Ah, bueno, esas son, entonces la sumatoria es de igual a 1 hasta n de un delta de x que multiplica a f de x sub i menos g de x sub i. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que nos damos cuenta de que la aproximación de esa área es mejor si nosotros tomamos el límite, ¿cierto? Entonces el área entre curvas va a ser igual al límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién? De f de x sub i menos g de x sub i, ¿listo? Delta de x. ¿Y alguien reconoce qué es lo que acabamos de escribir? Bueno, estamos diciendo que el área entre curvas va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x ¿ok? Este es un resultado bastante importante. Vale la pena destacar que esto es lo mismo que tener la integral desde a a b de f de x y restarle la integral desde a hasta b de g de x. ¿Listo? Pero lo más cómodo es trabajar con la primera parte de esta fórmula. Y ustedes me están diciendo, ah, bueno, pero es que eso es ahí porque f de x estaba arriba y g de x estaba abajo. No, de hecho la función funciona, la función funciona. De hecho, la fórmula funciona para todos los casos. Entonces, ¿cuáles serían más casos? A mí se me ocurre pensar en los siguientes dos casos. Uno de esos casos es pensar que tenemos acá a la función f de x, ¿cierto? Y vamos a tener debajo la función g de x. ¿Listo? Entonces, yo tengo que, si yo quiero encontrar el área que queda entre ellas dos, es decir, esta área rojita, entonces yo lo que debo evaluar es la integral de AB de f de x, que ¿quién va a hacer eso? Va a ser esto de acá, ¿cierto? Todo. Y a eso le debo restar la integral de AB de g de x, que es ¿quién? Esto de acá. Y si ustedes se dan cuenta, el área verde menos el área azul efectivamente va a ser el
el área roja, el área entre las curvas. Entonces, desde ese lado vemos que nos funciona muy bien. ¿Y qué sucedería entonces si nosotros ahora tenemos que ambas funciones están debajo del eje, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quisiera encontrar de nuevo el área roja, ¿cierto? ¿Yo qué haría? Entonces, yo necesito encontrar el área f de x, ¿cierto? Que es esta área verde, que tiene un valor negativo, ¿cierto? Y a ese valor negativo yo le voy a restar el área de g de x, que va a ser toda esta área de por acá, ¿sí? Que de hecho es un valor negativo y un valor negativo mucho más negativo que lo que es el área verde, ¿cierto? ¿Y esto qué termina siendo? Verde, que es negativo, ¿cierto? Y le terminamos sumando un valor azul que es muy, muy negativo, o sea, terminó siendo más, o sea, algo así. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Primero, que nuestro resultado va a ser positivo, ¿cierto? Pongámosle números, a ver si de esa manera queda más claro. El área verde, digamos que fuera 2, y el área azul, bueno, menos 2, ¿cierto? Y el área azul, digamos que fuera menos 4. Entonces yo estoy diciendo que el área entre curvas va a ser menos 2 menos menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 2 más 4, que vale 2. ¿Ok? Entonces, lo primero es que nos va a dar un valor positivo. Y lo segundo es que si lo ven, es como si esta área azul, al quedar menos el área azul, termina siendo esta área grande de acá, a la cual le estoy restando un área equivalente al área verde, es decir, le estoy restando esta área de acá. Y efectivamente lo que me resulta es el área entre curvas. ¿Listo? Ahora, para los curiosos, ¿qué sucede si ahora yo lo que tengo es que tengo que arriba tengo a g de x y abajo tengo a f de x y yo digo que el área entre curvas es igual a la integral desde a hasta b de f de x, ojo el orden, menos g de x. ¿Listo? Pero de hecho g de x es la que está arriba. Entonces, ¿qué va a ser ese resultado? Ese resultado efectivamente es el área entre las curvas, pero, pero con un valor negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque equivale es al área que quedaría acá, dado el orden. ¿Ok? Entonces, cuando quieren encontrar el área entre las curvas es la integral desde a a b de la función que esté arriba menos la de la función que esté abajo, si quieren que eso les dé un resultado positivo. Entonces, es importante tener cuidado cuando, por ejemplo, ustedes tienen una función, ¿ya? F de x, que va a ser algo así. Y aquí van a tener una función g de x que, digamos, haga algo así. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren encontrar el área bajo la curva, y estamos hablando nosotros de que A es este punto de aquí, y B va a ser este punto de por acá. Entonces tengan cuidado porque lo que va a significar es que como acá f de x efectivamente está arriba, bueno, y aplicamos esta fórmula de acá, ¿sí? Como esta efectivamente f de x está arriba, esta va a ser un área positiva, ¿ok? Pero aquí como está debajo, esta va a ser un área negativa. Entonces esa integral lo que va a hacer es que les va a hacer una resta de estas dos áreas. ¿Listo? Entonces muchas veces lo que se suele enunciar es que el área bajo la curva es igual a la integral de AB de el valor absoluto de f de x menos g de x. Es decir, evitarnos el problema del signo para que siempre nos quede negativa. Bueno, esta aplicación es muy importante, sobre todo en economía, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del índice de Gini, en donde es una medida de qué tan bien, de qué tan equitativamente se distribuye el ingreso en un país. Entonces la línea es una línea que significa todos ganan lo mismo y debajo de esa línea entonces se traza la curva del país, de cómo se distribuye
en el país. Y entonces el índice, si no estoy mal, viene a ser el resultado de una relación de áreas bajo la curva. Es decir, hay que hallar esta área bajo la curva y se debe relacionar con respecto al área de todo el triángulo. Bueno, entonces esa es una de las aplicaciones que tiene, por ejemplo, el área entre curvas. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.